Muchísimas gracias por acompañarnos, Alberto, y bueno, y gracias por ocuparte de estos temas, que no es fácil y es parte de un trabajo más grande que estás haciendo, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por invitarme a tu programa. Y sí, ser homosexual en un país, en una ciudad como esta, es un trabajo creo que constante, ¿no? Vengo dedicándome a esto por bastante tiempo, trabajando con distintas ONGs, pero también lo mío es el cine, ¿no? Entonces ya vengo haciendo algunas películas de la temática, pero es la primera que toca directamente lo que significa salir del closet. ¿Por qué eliges el documental y no la ficción? Que a veces puede ser una manera más fácil de que la gente entienda un tema, ¿no? Bueno, hacer cine es muy caro y es muy complicado conseguir fondos. Ya de por sí las películas de ficción toman muchos años en conseguirlo y también creo que porque esta película en particular se beneficiaba de hacerse de una forma pequeña y de una forma más documental, ¿no? ¿Y por qué es importante escuchar testimonios? ¿Y por qué es importante escuchar testimonios? Yo la verdad agradezco haberlo grabado de la forma en la que se grabó, con muy pocos equipos, con muy pocos, no sé, parafernalia, porque eso también hacía de que las personas se sintieran con más libertad de contar sus historias. Estás entrando al ADN de una persona, a su ADN sentimental, ¿no es cierto? La exposición es dolorosa, es complicada, ¿no? Y estrenar ha sido salir del closet una vez más para todos los que hemos estado en la película, ¿no? Porque la película se estrenó en Cineplanet, y ahorita no está en Cineplanet, está en el Centro Cultural de la Católica, pero ver los comentarios en los trailers cuando se publicaban en los medios o en las mismas cadenas de cine, era una vez regresar a la secundaria, ¿no? A esos comentarios que normalmente recibes en esa época. Es impresionante cómo en el Perú la homofobia no solo es una tara que arrastramos con mucho más, no sé, crudeza que otros países occidentales, hay que decirlo, porque bueno, hay países donde la homosexualidad está prohibida, ya, con ellos no nos vamos a comparar, ¿no? Nos comparamos con países que más o menos tienen nuestras mismas ideas, costumbres, religiones. Y el nivel de virulencia y sobre todo de la exhibición de la homofobia, porque en otros países hay homofobia, pero la gente se cuida, ¿no? Acá no, hacen alarde. Sí. ¿Ha empeorado en los últimos años, tú dirías, Alberto? Yo creo que, no sé si ha empeorado, se ha hecho más visible quizás. Siempre, claramente vemos a nivel mundial una reacción del conservadurismo, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, tenemos conservadurismo desde todos los aspectos políticos. Todos. Todos. Y lo que siento que es lo más difícil, porque tú has hablado de homofobia, hay homofobia en todas partes del mundo, pero en la región, por ejemplo, incluso si ves homofobia en Chile, Colombia, en cualquiera de esos países, al menos el Estado tiene derecho, claro, exacto, porque hay matrimonio igualitario, hay ley de identidad de género. En nuestro país no hay nada de eso, ¿no? Y somos uno de los últimos países de la región, junto con Venezuela, que no tiene ningún tipo de ley de legislatura ligada a la comunidad LGBT, ¿no? Entonces, claro, estamos desprotegidos desde el Estado, desde el hecho de que los policías no están entrenados para poder lidiar con casos de denuncias de homofobia, ¿no? Seguimos todas las semanas teniendo noticias de asesinatos de mujeres trans, o sea, la semana pasada fallecieron 3, y de las que sabemos al menos, ¿no? Entonces, sí, es complicado, pero a la vez siento yo que felizmente las redes sociales, el internet, ha hecho de que quizás nuevas generaciones ya puedan tener más referentes. A mí me gusta que a pesar de la represión y a pesar de vivir en un país profundamente homofóbico, yo sí valoro muchísimo el hecho de que hoy día paseas por las calles y ves parejas de chicos y chicas de la mano de su pareja sin ningún temor deben tener, pero sin ningún problema. Eso era impensable hace 20 años, Totalmente. Impensable, ¿no? Sí. Y eso sí creo que significa un adelanto, pero eso significa sobreponerse, ¿no? Claro. Y saber también dónde, ¿no? O sea, obviamente esto sucede en determinados distritos, sucede en las zonas urbanas más que en las zonas rurales, ¿no? Sí hay que entender, o sea, sí es cierto, creo que ha habido un avance, como menciono, creo que las nuevas generaciones también tienen referentes. Yo tengo 33, cuando yo crecía, era adolescente, no había nada, yo me sentía completamente solo, sentía que nadie estaba sufriendo lo que yo estaba sufriendo ligado a mi salida del closet, ¿no? Ahora, con los referentes que tenemos en internet, influencers, series de otros países, ayuda mucho. Y ¿no? artistas que se declaran abiertamente homosexuales. Exacto. O no binarios, es decir, la diversidad es una opción, ¿no? Sí. Antes no era una opción. Sí, ¿no? y incluso hay personas que quizás no viven en ciudades o lugares donde puedan ser libres, el solo hecho de ver representación les ayuda a sentirse menos solos, ¿no? Y creo que la película ha ido hacia eso. A mí me han llegado muchos mensajes, no solo de gente de la comunidad, sino de padres de familia que también se han sentido acompañados, porque creo que, si bien es cierto, hablamos también de la comunidad, pero los padres de gente de la comunidad también, por la misma forma en la que han sido criados, no es que la pasen necesariamente bien, ¿no? O sea, creo que a nadie le enseñan a ser padre, y eso yo también lo he aprendido ya luego de sanar muchas heridas con mi familia, de que, claro, las reacciones que tuvieron
quizás estaban ligadas a eso, que la sociedad los condicionó a hacer de esa forma y luego han tenido que aprender a abrirse, a empatizar más, ¿no? Y ahora abrazar un poco quién soy yo. Yo siempre digo que hay digamos, a ciertas personas no se les puede pedir que vayan más allá de lo que han construido como una forma, como una mirada del mundo. Pero escuchar al Papa Francisco, por ejemplo, decir hace poco, cuando le preguntan sobre la homosexualidad, decir la homosexualidad es un pecado porque así lo determina la Iglesia, pero no es un delito, ¿no? Y cuando alguien le habla de sí, pero fulano es homosexual, ya sí, está cometiendo un pecado, ¿y cómo estamos por casa? ¿No? Tú has ayudado a tu prójimo. Claro. Y me encantó la frase porque, o sea, no es menos que tú, ni peor que tú, ni está por debajo de ti. O sea, su pecado no es más grave que el tuyo, que acabas de maltratar a alguien por la calle, ¿no? Entonces, claro, me gustó, porque dije, ¿cuánto ha tenido que pasar para encontrar a un papa que sea capaz de decir eso, ¿no? Que sea capaz de decir eso, y siendo la Iglesia justamente la que más daño nos ha hecho como comunidad, ¿no? Las religiones, ¿no? En general, las religiones, ¿no? sí, no sé. Ni te digo la islámica, en otras religiones sí, pueden ser muy duros, ¿no? De acuerdo, sí. Pero ojalá que cambie eso un poco, ¿no? Creo que lo más difícil es que siento que nos falta información. Muchas madres me decían, o señoras que habré visto saliendo del cine, me decían, eso deberían verlo en los colegios. Siempre me decían eso. Uy, no, pero prepárate, sería muy... No, que van a homosexualizar a los chicos. No, si están peleados por lo que se les enseña sobre en el colegio sobre el tema, no. Pero sí creo de que se habla muy poco del tema. Entonces sabemos muy poco. La gente le teme también a lo que no conoce. Solamente saben de que son homosexuales, son personas con identidades distintas de las que nacieron, pero no saben todo lo que hay detrás. Incluso padres de familia que tienen hijos de la comunidad, al ver la película de pronto me dicen, oye, no pensé que era tan complejo. O sea, yo solamente sabía que mi hija era lesbiana, que mi hijo era gay, pero no sabía todo el proceso que hubo detrás, y esta película me ha abierto los ojos. Porque la discusión está centrada en un aspecto sexual de Totalmente. tu vida. Y vamos, creo que para todos el amor es bastante más que sexo, ¿no es cierto? Entonces nos pegamos con esa parte y nos olvidamos todo lo que se le está negando a una persona por no reconocerle sus derechos como homosexual, ¿no? Y no solo negándoselo, sino que les estamos haciendo activamente daño. De hecho, una de las historias que incluye la película habla de eso, ¿no? Si tú a un niño le enseñas de que su sexualidad está mal y que no existe, que no debe tener sexo con hombres, y no le hablas más que de eso, lo estás condenando a que luego no se cuide, ponga en peligro la salud de otras personas, por recibir un poco de afecto que no recibe en su casa ni en su colegio, de pronto se exponga a más peligros. Entonces, al final estamos perjudicando a nuestros niños. Lo obligas a estar siempre como en una pátina de ser oculto, de estar haciendo algo malo, claramente va a caer probablemente en conductas muy riesgosas para él, ¿no? Sí. Desde ir a sitios inapropiados, hasta vincularse con gente que no debe, hasta, ¿no? Claro, porque hay gente más adulta que esta persona que podría aprovecharse de ella, ¿no? Precisamente por esta falta de afecto. Claro, porque necesita... Increíble, un tema del que podríamos hablar horas y recordarle a las personas, no se homosexualiza a nadie. No. Yo sí puedo creer que ante el hecho de que ya no sea tabú, ¿no? O para cierta generación, haya chicos que entren como en procesos de experimentación y después digan, no, bueno, soy heterosexual, no pasó nada, no me gustó. Sí lo puedo entender, pero de ahí a creer que le han metido ideas en la cabeza, no. Y al final creo que es una lucha, siempre digo eso, no es una lucha solo de la comunidad, creo que es una lucha mucho más grande. O sea, nuestra sociedad nos ha dicho cómo un hombre tiene que ser y una mujer tiene que ser. Al hombre se le prohíbe ser sensible, se le prohíbe mostrar emociones. Llorar, ¿no? Llorar, vestirse de determinada forma. O sea, yo te juro que la única época del año en que me parece que la mujer tiene ventaja es en esta. Porque cuando veo a los jóvenes hombres caminando por la calle, yo digo, son tan conservadores en su vestimenta que se han terminado poniendo el yugo de andar todos vestidos de pies a cabeza, ¿no? Sí, porque si le tuvieran menos miedo a las sandalias, a los shorts, a los polos, a la ropa que se les muestra más el cuerpo, serían más felices. No, y al final es ropa, ¿no? Qué manera de temerle a la ropa. A la ropa. Qué manera de temerle a tanta estupidez. A tantas cosas, a tanta ¿no? estupidez. Al final es una lucha por liberarse y por poder expresarse como uno quiere, sea o no de la comunidad. Creo. De acuerdo, Alberto, se nos quedó corta la conversación. Te agradezco muchísimo que hayas estado acá. Después te preguntaré ya en la salida, porque no tenemos tiempo para seguir conversando porque solo hombres, pero sí logro intuir que la sanción a la homosexualidad masculina es mucho, además, más fuerte que a la homosexualidad es muy distinta femenina. También. Creo que también por ese lado... Las mujeres estamos más acostumbradas a que haya contacto físico entre nosotros. Entonces, si alguien ve a dos mujeres de la mano, no asume que son pareja, a los hombres les cae de frente y con mucho más violencia. Nos despedimos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado.